afectada. Gracias, Omar, y ya estamos con la doctora María Aguilar. Ella es de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud. Doctora, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Y con el caso de esta niña que ha sido diagnosticada con un embarazo y ha generado también mucha indignación en la ciudadanía, queríamos compartir más cuáles son las acciones desde el Ministerio de Salud también en torno a los niños, a las niñas con relación a la salud sexual y reproductiva, doctora. Sí, primero te quiero aclarar que se considera adolescente a toda persona que tiene de 10 a 19 años, según criterios de OPS. Ese es el rango etario donde hablamos de adolescentes. Y en el caso específicamente de esta niña, que tenía 10 años, tenía la niña, ella consultó en un centro de salud y lo que el médico debe hacer es siempre tener en cuenta que si tiene entre 10 a 14 años, tiene que dar aviso a la Fiscalía y a la Defensoría, porque se trata de un caso de violación. Entonces, hasta ahí va el trabajo del médico. Después ya esto va a otro nivel, que es al nivel judicial. ¿Qué tipos de casos se reportan en el Ministerio de Salud, hablando ya también de las notificaciones, doctora? ¿En qué sentido me estás preguntando? Hay muchos casos, hay pocos. Hay casos. El año pasado tuvimos un montón de casos, incluso en la época de las inundaciones hubieron como 20 casos, se reportaron de casos de abuso. Hay que romper un poco en ese sentido el tema de la naturalización de estos casos. Sí. Es como que se ve como algo natural. Como algo normal. Como algo natural, y eso no debe ser así. Por lo cual es necesario una educación integral y un abordaje también integral desde el punto de vista de lo biopsicosocial en los casos de los adolescentes, ¿verdad? En el caso de estas 20 niñas que han sido diagnosticadas el año pasado, que resultaron embarazadas a causa ya también de del desplazamiento, a causa de las inundaciones, ¿estas eran de Asunción? Son casos que se vieron más en el interior del país. En el interior. De todos modos, el porcentaje de embarazos dentro del país es mayor en el interior que en Asunción. El porcentaje de niñas embarazadas, de embarazo, no estoy hablando de casos de violación, sino estoy hablando de casos de embarazos en general en adolescentes. Hay un 20% de todos los nacimientos del país que hay en el país que se tratan de adolescentes. Ese porcentaje es alto. Y de ese porcentaje te diré que, otra vez, estas niñitas tienen más posibilidades de morirse que una mujer o en sea, edad reproductiva. Sí, que no sea una adolescente. Una niñita entre 10 a 14 años tiene 5 veces más posibilidades de morirse durante el embarazo o durante el posparto o el puerperio que el resto de las personas, de las mujeres en edad fértil. Y una de 14 a 19, que sigue siendo una adolescente, tiene 2 veces más posibilidades de sufrir o una muerte o complicaciones. ¿En qué condiciones llegan estas niñas a los centros públicos de salud, doctora? Y son niñitas que, como este caso, claro, en general, o saben la situación o no saben o desconocen la situación, y ahí es donde el médico va, te examina y encuentran que están embarazadas. Es lo que te decía, capaz, pongamos como ejemplo esta niñita que fue abusada. No sabemos si la madre sabía, no sabía, pero se ve como una cuestión natural, y eso es lo que hay que romper en nuestra sociedad. O sea, socialmente debe haber una discusión mucho más amplia, una visión mucho más crítica del tema. Así mismo. De no dejar pasar nada más. En muchos casos, incluso en el interior del país, esto lo informa también el Ministerio de la Mujer, incluso se dan informes de que los propios
o integrantes de la casa están involucrados en este abuso. Por ¿verdad? eso te hablaba, por eso justamente recalco lo que te decía, se ve como algo natural y esto no tiene que ser así. Ahora, ¿hacia dónde apuntan las políticas públicas en torno al abordaje de la salud sexual y reproductiva de niños y de niñas? Es todo un trabajo y es un trabajo que hay que hacer a largo plazo. Sobre todo hay que tener en cuenta el interés superior de la niña en este caso, ¿verdad? Mirando siempre el interés superior de la niña y apunta hacia un trabajo interinstitucional, porque no es solo problema del Ministerio de Salud. Aquí tienen que haber otros entes y trabajar en conjunto, el Ministerio de Educación, la sociedad, los medios de comunicación, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer, o sea, todos juntos embarcarnos en un trabajo de concienciación. ¿Con qué nivel de información llegan Con un estas nivel de- niñas a, por ejemplo, las niñas que resultan embarazadas, ¿con qué nivel de información llegan a los centros públicos de salud? Y posiblemente Nulo. su nivel de información es nulo. Y quiero recalcar que desde el Ministerio de Salud se cuentan con consultorios diferenciados, especialmente para adolescentes, ¿no? O sea, un lugar donde un espacio donde tiene el adolescente para ir a consultar en un horario diferenciado, que es en general entre las 12 y las 2 de la tarde, donde se le brinda todo tipo de información, o sea, se le brinda una información basada en criterios científicos, digamos, porque lo común es que la niña o el adolescente se informa a través de sus pares o a través de otras personas y no siempre la información es la correcta. Entonces, que nuestros adolescentes sepan que cuentan con ese espacio que le brinda el Ministerio de Salud. Hay un consultorio diferenciado, por ejemplo, en Barrio Obrero, hay otro en San Lorenzo. Hay una experiencia bastante rica también en Itapúa. En Itapúa, en Concepción, Coronel Oviedo, Villa Hayes. En todo el país tenemos estos consultorios. También disponemos de una libreta del adolescente, en donde el propio adolescente, para el niño y para la niña, donde ellos pueden disponer de toda la información necesaria, tanto tiene una información desde un enfoque integral, tanto desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva, de salud mental, odontológica, nutrición, todo lo que una niña o niño en esta etapa etaria tiene que saber. ¿Podemos reiterar las clínicas preferenciadas aquí en Capital o alrededores? En Capital tenemos la de Barrio Obrero, Barrio Obrero, San Lorenzo y San Lorenzo. en el Hospital Distrital de San Lorenzo. No funciona en el Hospital Distrital de San Lorenzo. Funciona en la clínica en Malta. Ajá. En San Lorenzo, en la clínica Malta. Malta, sí. Ahí mismo. Y en el Centro de la Juventud también hay un centro para adolescentes. Bueno, ¿cómo tienen que ir los jóvenes para consultar y para pedir quizás algún asesoramiento? Porque muchos están con temor quizás desde lo que significa recibir información sobre su primera relación sexual, de cómo cuidarse a la hora también de iniciar una vida sexual y más que nada también todo lo que eso conlleva, doctora. Sí, y justamente por eso en esos lugares se les da todo ese tipo de asesoramientos, ¿verdad? Se les brinda toda la información que ellos requieren. Desde el Ministerio lo que estamos propiciando, digamos, es el inicio tardío de las relaciones sexuales, o sea, cuando ya la niña, el adolescente esté preparada, de modo que un embarazo, en el caso de que se quedara embarazada o no se quedara independiente, su proyecto de vida no tenga que estar alterado. Eso es lo que buscamos. Que no se interrumpa fundamentalmente. Claro, sí, claro, que su proyecto de vida se lleve a cabo y que no tenga que estar interrumpida por un embarazo, porque en el caso de la niña, en este caso, sería una niña cuidando a otra niña, entonces exacto. su proyecto de vida está totalmente
cambiado, alterado, se altera con él. Ahora, la realidad nos dice otra cosa, doctora. La realidad nos dice que los niños, los chicos están iniciando su vida sexual entre 14 y 15 años según los últimos estudios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo abordamos como sociedad ante lo que es un ideal que es la iniciación tardía de las relaciones sexuales quizás? Pero está esta realidad, ¿verdad? El propio Ministerio de Salud hoy habla de niñas que están dejando sus estudios, especialmente las niñas y también los adolescentes a causa de embarazos no planificados. ¿Qué hacemos como sociedad? Y darle la información. Información. Es lo que ellos necesitan. Por eso te he hablado de un trabajo integral, intersectorial. Es muy importante que este trabajo se haga entre todos, te vuelvo a repetir, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la misma sociedad. ¿Cuál es el tratamiento que se hace ya también posterior a la identificación de un embarazo precoz, por ejemplo? Y cuando la niña consulta, el médico tiene la obligación de denunciar a la Defensoría y al Ministerio Público y a la Fiscalía. Eso en términos legales. Hasta ahí llega el trabajo de salud. Pero en términos de asistencia a su salud, ¿cómo continúa un post? Sí, una asistencia integral. Se le debe dar contención, sobre todo psicológica, y se trata en forma integral, como te decía. Ahora, ¿tienen casos registrados de niñas que han seguido todo ese proceso con algún centro público de salud? Es decir, identifican el caso, quizás, acompañan todo el proceso de parto y siguen su tratamiento posteriormente. Sí, yo te diré que las últimas estadísticas tenemos 600, hablan de 622 embarazos en adolescentes. Esto no varió mucho en los últimos tiempos. Por año esto, sí, doctora. Por año, te hablo por año, entre 10 a 19 años, 620 casos de niñas embarazadas. Así que bueno, estos son los registros y de esta cifra entonces también un número que sigue los tratamientos posteriormente. Sí. Doctora, ¿algún número del servicio para que la gente pueda comunicarse, quizás también recibir más información o averiguar también otros planes con relación a este tema? Y son los números del Barrio Obrero. Sí. Que no conozco. Del Hospital de Barrio Obrero, reiteramos. Del Barrio Obrero, del de San Lorenzo, sí. El centro que funciona en Malta, y el Centro de la Juventud. Ahí está. Entonces, estos son los servicios especializados también en el interior del país, reiteramos, Concepción y Itapúa, concretamente. Coronel Oviedo también. Cazapá, Encarnación, esos son que los van lugares, sumándose. Sí. Bueno, doctora, un gusto tenerla aquí. Vamos a seguir hablando y, por sobre todo, brindar información a la gente sobre este tema, sobre una cuestión real y que no podemos, más que nada también, no podemos darle la espalda a nuestros niños y a nuestras niñas con un tema tan trascendente. Agradecemos tu tiempo, que tengas buen resto de jornada. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Así estuvo con nosotros la doctora María Aguilar. Ella es responsable de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud. Con estas informaciones nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.